Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El sueño imposible que transformó la ciencia, como un científico desafió los límites del ADN. Si algún día pudieras leer el ADN no como un doctor, no como un científico, sino como tú mismo, abrirías una secuencia y la leerías como un libro y ahí, verías escrita tu esencia, tus talentos, tus enfermedades, hasta tu vida misma. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es esto: la primera persona que estuvo realmente cerca de alcanzar esa habilidad no fue un biólogo sino un físico, alguien que estudiaba el universo, las partículas, la energía y todo lo que está más allá de la vida misma, hasta que un día, de repente cambió de rumbo, dejó las estrellas atrás y se sumergió en las células, dejó el cosmos y se metió en el ADN. Su nombre era Walter Gilbert, un físico que, por accidente, hizo algo revolucionario. En aquellos tiempos ni siquiera una pequeña sección de ADN podía ser leída completamente, los experimentos eran tan lentos que te hacían cuestionar tu existencia, había pocos datos, casi nadie creía que algún día la humanidad podría descifrar el código completo de la vida, pero él, con toda su audacia, dijo: podemos hacerlo y lo haremos rápido. 1986. Gilbert lanzó una frase que sonaba a profecía y más aún a una locura: el ser humano leerá todo su genoma. La gente de esa época, probablemente, se habría reído, pero lo interesante es, porque lo dijo con tanta seguridad, que vio que nadie más podía ver. En 1932 un niño nació en Boston, nada de relámpagos ni visiones místicas, parecía, de hecho, tan común como cualquiera, pero el problema era que su familia no lo era. Su padre, economista, y no un economista cualquiera, sino de los que participan en las políticas del país. Él no pensaba en el dinero, pensaba en cómo funcionaba la nación. Y su madre, bueno, su madre era aún más interesante, psicóloga infantil, estudiaba el cerebro de los niños, así que, mientras los demás niños jugaban con barro, él estaba siendo estudiado, no criado, sino examinado. Puedes imaginarlo, mientras otros preguntaban: ¿te divertiste hoy? Él respondía: ¿cómo va tu capacidad lógica? En su casa no había simplemente una familia, había un pequeño laboratorio, un centro de experimentos, y él era el único sujeto. A los 7 años se mudó con su familia a Washington, pero algo raro comenzó a suceder, empezó a acostumbrarse a esta vida y no solo eso, empezó a disfrutarla, comenzó a analizar, pensar y descomponer problemas. No era algo que le impusieran, era algo natural. Difícil decir si era un genio o si simplemente fue cultivado así, pero lo que está claro es que desde pequeño este niño no era normal. En 1950, a los 18 años, entró en Harvard a estudiar física, sin dramas, sin enredos, todo le salía sobre ruedas. En 1953 se graduó y siguió adelante con una meta clara: más alto, más difícil, más abstracto, así que se fue a Cambridge, la cuna de la física teórica, y conoció a Abdus-Salam, un futuro Nobel, y se convirtió en su estudiante. El tema de estudio, la física de partículas, suena complicado. Ni te imaginas, ellos se dedicaban a estudiar las reglas más profundas del universo, las partículas más pequeñas, las interacciones más básicas. En resumen, trataban de entender por qué existía el mundo. Suena romántico, pero la realidad era pizarra llena de fórmulas, cálculos sin fin, nada de aplausos ni multitudes, solo ciencia pura. En 1957 obtuvo su doctorado, su currículum perfecto, el camino trazado a la perfección, de Boston a Washington, de Harvard a Cambridge y luego a lo más avanzado de la física teórica. Suena a una vida ideal, claro, pero también algo aburrida. Todo iba tan bien que casi no había historia que contar. Pero el verdadero giro de su historia sucedió cuando conoció a James Watson, quien en 1953 había descifrado la estructura del ADN, la doble hélice en apariencia,
elegante, pero lo que realmente importaba era lo que había detrás. Watson invitó a Gilbert a su laboratorio, nada formal, nada planeado, solo una charla sobre los experimentos, y eso fue todo, un mirar y charlar sin promesas, sin planes, pero a veces las grandes historias empiezan con algo tan sencillo. Y cuando Gilbert entró al laboratorio todo cambió, ya no había pizarra llena de fórmulas ni partículas invisibles aquí, había tubos de ensayo, soluciones y reacciones vitales en proceso, pero lo que más le impactó fue una simple pregunta: ¿cómo convierte el ADN en proteínas? Suena básico, pero en ese entonces casi nadie sabía la respuesta. El ADN era solo un plan, las proteínas, los ejecutores, pero el proceso en medio de todo eso estaba completamente oscuro. Y eso lo cambió, fue como un momento de revelación. Lo que había estado estudiando, las partículas, el universo, era solo la superficie. La verdadera pregunta estaba más profunda, era un misterio mucho mayor ahora, no podía evitarlo, el ADN lo tenía cautivado. Y ese fue el punto de no retorno, ya no podría seguir en la física teórica, el ADN era el nuevo reto y tenía que resolverlo. Dejó atrás las partículas y se sumergió en los misterios de la vida misma. Nos encontramos a finales de los años 60. El aire ha cambiado. Ya no es solo confusión. Ahora empieza a haber algo que se siente como comprensión. Pero, al mismo tiempo, los problemas se han vuelto más agudos. Si el ADN es como un manual de instrucciones, ¿por qué hay genes que trabajan sin descanso y otros que parecen estar de vacaciones? ¿Y por qué, con el mismo conjunto de genes, las células reaccionan de manera tan diferente? Unas fabrican proteínas a toda velocidad, mientras que otras permanecen en silencio, como si fuera un fin de semana. Esto no tiene sentido. El manual es el mismo, pero los resultados son totalmente opuestos. Y ahí es cuando aparece una idea audaz: tal vez, los genes tienen interruptores. No están siempre encendidos, no es un play automático. Tal vez, se pueden controlar. Se pueden pausar. Y se pueden activar solo cuando se necesiten. En ese momento, esta idea parecía de ciencia ficción. Pero, alguien ya estaba en el camino. François Jacob y Jacques Monod. Ellos estudiaban una bacteria aparentemente común, Escherichia coli. Pequeña. Simple. Pero increíblemente astuta. Lo que descubrieron fue revelador: cuando había lactosa en el ambiente, la bacteria activaba un grupo de genes para descomponerla. Y cuando la lactosa desaparecía, los genes se apagaban inmediatamente, sin malgastar energía. Como un contador que sabe perfectamente cómo ahorrar cada céntimo. Proponen un modelo, el Lacoperón. Suena complejo, pero en realidad es algo bastante sencillo: un sistema que se enciende cuando se necesita y se apaga cuando no. Con esta idea, surge una conclusión clave: los genes no son máquinas que están trabajando todo el tiempo, sino sistemas que están siendo gestionados. Pero, ¿quién es el gestor? ¿Quién decide cuándo se encienden y cuándo se apagan? La teoría está clara. El modelo también. Pero el interruptor aún no se ha encontrado. Es como si supieras que la lámpara puede encenderse, pero no puedes encontrar el interruptor. Todo el campo de la biología se había quedado atascado en este punto. Y entonces, él decide no seguir con las conjeturas ni dibujar más modelos. Se va directo al grano, va a buscar ese interruptor y sacarlo de la célula. Fácil, ¿verdad? No tanto. Porque en ese momento no había un objetivo claro. Era más bien como tratar de encontrar una aguja en un pajar molecular. Las células se rompían. Y dentro había miles de proteínas, mezcladas sin ningún orden. Y tú solo tenías que encontrar una. Y, por supuesto,
no tenía etiqueta ni color. Era como si estuvieras buscando una gota especial de agua en medio del océano. Esto no era solo un experimento. Era una prueba de paciencia extrema. Comenzó a hacer y deshacer, a extraer, separar y volver a separar. Probaba 1000 métodos para ver si la proteína objetivo se dejaba ver. El fracaso era la norma. El éxito, una ilusión fugaz. A veces pensaba que lo había encontrado, pero al día siguiente se daba cuenta de que estaba equivocado. Y volvía a empezar. En su laboratorio, no había milagros, solo repeticiones. Y miles de veces de casi lo logré. Pero él tenía una ventaja, la mentalidad de un físico. No se conformaba con el más o menos. Él quería certeza. Quería entender el mecanismo. Quería resultados reproducibles. Finalmente, en los últimos años de la década de 1960, lo consiguió. Apareció la proteína lacripresar. Su nombre suena frío, como una herramienta más. Pero su significado, fue casi revolucionario. Porque esa proteína, era el interruptor. Cuando estaba presente, se unía al ADN y bloqueaba la expresión génica, como un guardia de seguridad que impide el paso de cualquiera. Pero cuando aparecía la lactosa, esta proteína se desactivaba, dejando el camino libre para que los genes comenzaran a trabajar y se fabricaran proteínas. Era como presionar un botón. Por primera vez, los científicos no solo estaban adivinando, veían cómo los genes realmente podían ser apagados y encendidos. La vida no era más una línea de ensamblaje que no se detenía. Era más como un sistema inteligente, con condiciones, juicios y control. Es decir, los genes no son como un play automático, sino que tienen un botón de pausa. Y hasta un modo solo cuando se necesita. Este descubrimiento llevó la biología a un nivel completamente nuevo, ya no solo se trataba de observar fenómenos, sino de entender los mecanismos. De describir la vida, pasamos a poder controlarla. Porque una vez que sabes dónde está el interruptor, puedes influir en él. Puedes ajustarlo. Y, quién sabe, incluso podrías reescribirlo. Lo que hizo él fue precisamente eso, tomar un modelo abstracto y convertirlo en una molécula tangible. Lo que antes era tal vez existe, se convirtió en aquí está. Este paso parecía solo un hallazgo sobre una proteína, pero en realidad abrió una puerta a la ingeniería genética, la biotecnología y, en el futuro, la medicina. Lo más interesante es que todo esto no vino de un biólogo tradicional, sino de alguien que alguna vez estudió el universo. Pasó de los niveles más grandes a los más pequeños, y en las células, encontró el interruptor de la vida. La historia, en ese momento, se volvía más increíble aún. La historia nos lleva hasta 1986. A primera vista, todo parecía estar resuelto. El premio Nobel ya lo tenía. El método estaba claro. Su lugar en la ciencia, bien establecido. La mayoría de la gente hubiera optado por lo siguiente. Disfrutar de los frutos de su trabajo. Seguir con investigaciones más tranquilas, de largo plazo. Escribir artículos. Guiar a estudiantes. Caminar por el sendero ya trazado. Pero él no. Él decidió hacer algo diferente. De nuevo, dio un salto. Y esta vez. Fue un salto aún mayor. Más arriesgado. Y, para muchos, incluso un poco aterrador. Lo que propuso fue un pensamiento revolucionario. No un artículo. No un experimento. Sino un plan.
Un plan que, a simple vista, sonaba a ciencia ficción. Deberíamos secuenciar todo el genoma humano. Escucha bien esta frase. No se trataba de una pequeña parte. No era un solo gen. Era todo. Toda la secuencia. 30.000 millones de bases. Cada una de ellas, sin excepción. Si lo oyes hoy en día, probablemente suene razonable. Pero en 1986. Esa frase tenía la potencia de una bomba. Era algo tan absurdo como decir: vamos a copiar todo Internet a mano. ¿A qué nivel estaba la tecnología en ese entonces? Leer una pequeña porción de ADN llevaba muchísimo tiempo. Los equipos eran lentos. Los procesos, complejos. El manejo de datos, primitivo. El costo, fuera de este mundo. ¿Quieres secuenciar todo el genoma? Vamos a hacer cuentas. Si seguimos el ritmo de entonces, podría tomar cientos de años. ¿Y si hablamos de los costos? Estaríamos hablando de un presupuesto nacional. Y ni siquiera sería seguro que se lograra. Así que cuando él lanzó esta idea, la reacción en la sala fue interesante. Algunos se quedaron en silencio. Otros fruncieron el ceño. Y algunos se rieron. No era una risa burlona. Era más bien una risa como diciendo: este tipo está soñando demasiado. La conversación interna de muchos era algo así. Acabas de leer unos pocos cientos de bases. Y ahora quieres leer 3.000 millones. Hermano, no te has despertado del todo. No era falta de visión. Era pura realidad. La tecnología simplemente no daba para tanto. Pero él. Claro que lo sabía. No era ingenuo. No ignoraba los costos. Ni las dificultades. Lo que vio fue una tendencia. El secuenciado iba a volverse más rápido. Más barato. Al igual que las computadoras. O los chips. Al principio lentos. Caros. Inutilizados. Pero una vez que se lograra el avance, sería una mejora exponencial. Lo que él veía no era si esto se puede hacer ahora. Era esto va a pasar, sí o sí. Por eso no propuso este plan con la intención de lograrlo de inmediato. Sino para definir un objetivo. Dar una dirección a todo un campo de investigación. Como si estuvieras al pie de una montaña. Sabes que no vas a llegar a la cima hoy. Pero tienes que decidir si quieres escalarla. Y él directamente señaló la más alta. El genoma humano. Secuenciarlo por completo. Toda la información. Un objetivo tan grandioso que parecía una locura. Y poco a poco, esta idea comenzó a tomar fuerza. Algunos se opusieron, diciendo que era un desperdicio de recursos. Otros lo apoyaron, creyendo que era el futuro. Hubo debates y más debates. Pero algo importante ocurrió. La gente dejó de preguntarse si debería hacerse. Y comenzaron a preguntarse: ¿cuándo vamos a terminar de hacerlo? Este fue el verdadero cambio. Lo que antes parecía imposible. Ahora era solo cuestión de tiempo. Y él, desde 1986, vio el mundo de 20 años después. En ese entonces, no había secuenciadores rápidos. Ni supercomputadoras. Ni siquiera Internet estaba extendido. Pero él ya estaba pensando: ¿qué pasará cuando hayamos secuenciado todo el ADN humano? La medicina cambiará. Las enfermedades se redefinirán.
Las diferencias individuales se cuantificarán. Incluso, el concepto mismo de humanidad sería completamente reconsiderado. Claro, la mayoría de la gente de esa época no pensaba en eso. Estaban ocupados con una pregunta más inmediata. ¿Realmente se puede hacer? Y en ese momento, la respuesta seguía siendo incierta. Pero a veces, el progreso científico no comienza con lo que es seguro, sino con una idea que suena un poco loca. En 1986, él lanzó esa idea. Muchos pensaron que solo estaba soñando. Pero la historia demostró que no era un sueño. Solo estaba despertando, antes que los demás. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.